Bienvenidos amigos de Informa Radio. Hoy continuamos con un nuevo programa de historias de lo oculto. Os propongo caminar juntos conmigo para descubrir poco a poco los sucesos que sin duda han ido marcando nuestros destinos desde hace siglos. Lo que no conoces del pasado, presente y el futuro. Lo que personajes a la vista y sin embargo ocultos en su verdadera esencia han tramado, planeado y ejecutado como parte de un ambicioso y espeluznante plan transmitido generación tras generación. Desde sucesos disfrazados de política y de progreso y que son realmente un conjunto de propósitos diabólicos con el fin de la destrucción de las almas, de la familia, del cristianismo. Nos adentraremos por sus vínculos en caminos misteriosos de sucesos sobrenaturales y preternaturales. Adelante pues. Antes de continuar, podéis elegir entre tomar, como en la película Matrix, una cápsula azul para permanecer en la ignorancia, continuar en un mundo fabricado ad hoc por y para las élites, y una cápsula roja para despertar, abrir los ojos y descubrir realmente de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Tienes unos segundos para apagar, desconectarte o cambiar a otra emisora o escuchar Historias de lo Oculto con José Manuel Aparicio. 3, 2, 1. Acabas de entrar en Historias de lo Oculto. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Soy José Manuel Aparicio, estamos en Historias de lo Oculto. Hoy nuestro programa he querido titularlo Misterio en primera persona. Hace unos días os comenté que tenía el proyecto de narrar algunas experiencias dentro de la temática de la que trata nuestro programa, que es Historias de lo Oculto, dentro de la temática de lo sobrenatural y lo preternatural. Acontecimientos que puedan parecer para algunos inexplicables, otros que posiblemente también tengan explicaciones científicas o lógicas, y otros que, como he dicho, no son fácilmente explicables, no son fácilmente medibles o se pueden comprobar con un péndulo, una lupa o un microscopio. En ese aspecto, pues yo no sé si es suerte o desgracia, amigos, pero sí que tengo algunas cosas que me gustaría compartir con vosotros en este programa de hoy. No todo lo que podría llegar a narraros, pero una gran parte o una parte. Y para que vosotros estudiéis o evaluéis qué pudo pasar, qué es lo que no pudo pasar, de qué se trataba aquella experiencia o de alguna manera, si pensáis que puede ser cierto, pero con una explicación o sin una explicación, lo que voy a pasar a narraros. Bien, pues os voy a contar, siendo muy pequeño, tal vez 10, 11 años, teníamos una casita humilde en un pueblecito de la Sierra de Ávila. Una casa, pues, de una sola planta, construida en mitad del campo, de aquella manera como se construían entonces las cosas. No un chalet lujoso con piscinas y jacuzzis, no, ni mucho menos. Una casita para pasar los fines de semana y las vacaciones, con un huertecito, sus árboles frutales, unos cuantos metros de terreno, porque entonces no existía tal vez esa especulación espantosa que tenemos ahora, que un tiesto te venden un tiesto para que montes ahí una tienda de campaña y puedas vivir. Bien, pues allí pasaron varias cosas a lo largo de mi vida y durante el tiempo que yo estuve con mi familia yendo a esta casita. Y una de las cosas que me pasó, que realmente os voy a poner en escena. La casa tenía como una cocina americana, con un muro de 1,20 m, 1,40 m que daba acceso a un salón comedor con una chimenea, y de ahí pasabas a un cuarto de baño, unas escaleritas que subían a lo que llamábamos el doblao, ese trastero arriba
con más arañas y polvo que otra cosa. Desde el salón se pasaba a un dormitorio de matrimonio y a una antesala con una camita de litera, para mí y para otros de mis hermanos. Bien, pues teníamos la costumbre, allí estaba a veces solamente con mi madre, que en paz descanse, otras veces con mis padres, otras veces con mis hermanos, pero muy frecuentemente solo con mi madre. Y bueno, pues esto de los veranos tórridos con mucho calor, no solamente de ahora, de esa época también. ¿Y qué hacías? Pues bajar las persianas, las cortinas, echarlas, para que no entrara todo ese calorazo tremendo, y procurabas echarte una siesta. Y el caso es que en una de estas, pues, como os he dicho, esa habitación daba a la cocina. En la cocina, ¿sabéis? Estas paneras antiguas que tenían como un muelle, que la subías y ya se quedaba fijada arriba, en una forma de cuarto de queso, ¿no? Y la bajabas y ya se quedaba afianzada con ese mismo muelle. 2 posiciones, clac, clac. Además, se escuchaba ese sonido cuando tú efectuabas esos movimientos. Aparte, había también 3 muebles de cocina altos, de 2 puertas donde se colocaban los platos para que escurrieran después de fregar. Los platos, los vasos. En otro pues había, por lo típico, nocilla, el azúcar, sal, estas cosas, ¿no? Y el caso es que estando en la cama echándome la siesta, sin haber nadie más en la casa, excepto mi madre, que también estaba acostada a la siesta en el dormitorio principal, la panera y los muebles empezaron a abrir y cerrar violentamente sus puertas. Todas al mismo tiempo de la vez. Yo desde la cama, en ese mismo momento, busqué la explicación lógica. ¿Quién hay en el salón y en la cocina? Pues es que no había nadie. La puerta estaba cerrada, las ventanas cerradas, con cortinas, con persianas, por el calor sofocante que a mediodía te revienta. Así estuvo este guirigay de ruido que no cesó por lo menos en 5 minutos. Yo no os voy a mentir, yo tenía en ese momento tenía miedo, porque lo primero que pensé es que había entrado alguien, lo segundo es que no se oía nadie y que si había entrado alguien debían ser varias personas abriendo y cerrando puertas. Los muebles de cocina y la panera estaban separados a una distancia que una sola persona no puede abrir y cerrar todo al mismo tiempo. Y esto cesó. Cuando paró y cesó durante, no sé, ya habían pasado 10 minutos sin escuchar nada, mi madre no oyó nada. Yo me levanté, fui a ver, y los armarios tenían las puertas abiertas, la panera también estaba abierta. ¿Qué pensáis que pudo ser? ¿Qué pudo ocurrir? Decían que donde habíamos construido esta casa, hubo asentamientos hacía muchos siglos, hacía muchos años, de otras culturas, de otros a lo mejor, espacios donde fueron ocupados por otra gente. Vete a saber. Yo lo que sé es que eso me ocurrió. La explicación. Luego acontecieron, como os voy a explicar, más cosas que realmente también fueron ya un poco más explícitas, o un poco más de difícil digestión, ¿no? A mí, con esa edad que yo tenía entonces, esto no ni se lo refería a mi madre. No es fuera que me dijera, que me mandara al médico, que me dieran pastillas para algo o alguna cosa. A mis amigos de la época, por supuesto, a ninguno le dije nada,
porque ya sabéis cómo somos los chavales de pequeños, pues unos pequeños cabroncetes. Entonces lo que me faltaba ya era, dije, mira, Josema, el de la casa embrujada, fíjate, tiene fantasmas, será tonto, o cualquier otra cosa, ¿no? Que como he dicho, los chavales en esas edades somos bastante cabroncetes, pero bueno. Más adelante, pues durante mucho tiempo yo no experimenté otra cosa más en bastantes años. Sí, después de bastantes años, o sea, ya de 11, yo creo con 17 o 18 años, sí tuve otra experiencia un poco más digna de mención y de contar, pero realmente ya con esa edad había empezado a leer incluso algún libro, no por una curiosidad que me había sobrevenido después de lo que me pasó, sino por una curiosidad, ¿no?, que siempre me ha llamado mucho la atención acerca de acontecimientos que no tenían explicación. Y una hermana mía, que saludo desde aquí, me regaló un libro que se llama Vida después de la vida. Realmente sigue siendo un bestseller, excelente. Hoy en día ha cogido el reto de ese tema el doctor Sanz Segarra, que de científico muy carismático, muy escéptico, muy de una ciencia cartesiana, donde solo se puede asegurar lo que científicamente se puede medir y se puede demostrar, ha pasado a ser un defensor a toda costa, además, de los fenómenos denominados ECMs, experiencias cercanas a la muerte. Y a ese tren se han subido otra serie de científicos de renombre internacional que han dejado un poco la duda encima de la mesa acerca de esa posible experiencia, esa posible segunda realidad, esa posible vida después de la vida, documentada a través de cientos y cientos de experiencias, o tal vez miles en todo el mundo, en quirófanos, donde individuos estaban clínicamente muertos y han podido ver cosas, por ejemplo, en la planta superior del quirófano, a la derecha de ese quirófano, bastantes metros más, cómo se producía un robo en una taquilla, y al despertar poder identificar al ladrón, el nombre, quién era físicamente y lo que había robado, y muchas cosas más. Todos describen, casi todos describen el típico túnel, una luz al final del mismo, una recepción por parte de unos seres de luz, y ese momento difícil en el cual les dice, todavía no te toca, y se tienen que dar la vuelta. Y no quieren, no les parece buena idea. Estaban más a gusto allí que en la mesa del quirófano, donde les estaban friendo con descargas eléctricas, con insulina directa al corazón, masaje cardíaco, y que cuando regresan los dolores al despertar pueden ser los que tenían justo antes de morir, que no eran ningún moco de pavo, si no estaban sometidos a anestesia, etcétera, ¿no? Al hilo de esos dos puentes, que me parecieron bastante serios, no sé si a vosotros os pueden parecer, encontré plausible que muchas explicaciones a acontecimientos que nos ocurren a todos, para algunos pasan desapercibidos, incluso acontecimientos que me han narrado escépticos, ateos, gnósticos por completo, ajenos a la fe de una vida después de esta, que han sentido y han visto, e incluso viendo y sintiendo, dicen, no, eso es que estoy alucinando. Y te quedas sorprendido, dices, es que ni viendo eres capaz de plantearte otras circunstancias diferentes a las que te han inculcado de pequeño
porque todos sabemos que si te crías, en un ambiente propicio a la fe, a la trascendencia, a una serie de valores, es más fácil que creas en estas cosas, van implícitas en ello. Sin embargo, si la educación que te han dado o recibido es atea, también con vínculos en el carácter político, ¿no? El ateísmo está muy relacionado, aunque no siempre, con determinadas tendencias políticas, pues el obcecarte en decir no porque no, pues es más fácil que intentar buscar la verdad. Pero lo cierto es que al fin y al cabo estos sucesos siguen ocurriendo en gran cantidad a lo largo y ancho de nuestro mundo. No son ninguna tontería. Y a tal efecto, pues hay testimonios, incluso informes con notarios, hay informes e investigaciones de gente muy seria, no de típicos cazafantasmas con un gorro y una cámara y un micro, sino gente seria que han llevado investigaciones profundamente reveladoras. Yo no voy a estar apoyando ciegamente que todo esto y estos acontecimientos, incluido el que os acabo de narrar de estos armarios y el que me falta por contaros, sean dogma de fe. Pero sí que el haberlos vivido, el haber escuchado también en boca de otras personas este tipo de testimonios, sí que te abre mucho la curiosidad, ¿no? Y te lleva a preguntar. Esto... Bueno, voy a pasar a narraros una segunda experiencia. Esta segunda experiencia que voy a narraros también ocurrió en Ávila, con la edad ya de 17 o 18 años. ¿Aquí qué es lo que ocurrió? Pues una cosa que los chavales de 17 y 18 años solíamos hacer, y yo creo que los de chavales de ahora también, ¿no? Coger un coche entre uno o dos o tres amigos, comprar un poco de panceta, unos refrescos, algunas cervezas e irte a pasar el fin de semana al campo, aunque haga un frío que pele. Pues es lo que hice yo en un fin de semana de invierno a la edad de 17, 18 años, como os he narrado. Como salíamos de trabajar tarde y oscurece muy prontito en invierno, pues ya llegamos a noche cerrada. La casa estaba pues como la habíamos construido, pero se había puesto un pisito más. Teníamos un pisito más arriba que tenía un cuarto de baño más y 3 dormitorios. Lo primero que hicimos fue dejar los arreos, meter las cosas en el frigorífico, encender la chimenea y ver si cenábamos algo de embutido rápidamente. Bueno, y para irnos a la cama, básicamente. No es como en las casas modernas que enciendes una chimenea con un cassette, estos potentes, y tienes la casa caldeada enseguida. La chimenea muy grande, pero que vamos, que todo el calor se va para arriba. Ilumina todo el salón y nos quedamos embobados viendo el chisporrotear de la leña. Mi amigo, éramos solamente 2, mi amigo Miguel Ángel y yo. Después de un buen rato viendo chisporrotear aquello y tampoco sin entrar demasiado en calor, decidimos que ya era hora de irse a dormir. Y bueno, cosa que hicimos. Este amigo mío entonces
creo que ahora también, es un bromista un poco pesado. De estos que resultan un muermo y que te dan ganas a veces de tirarles algo a la cabeza, para que se estén un poco quietos. Bueno, el caso es que él decidió quedarse en ese dormitorio que os he narrado antes, de matrimonio, donde había una cama antigua con el somier de metal antiguo, maciza de madera, y un pedazo de colchón de lana de los que te hundías y tenías que pedir una grúa o algo para que te pudieran sacar. Como el ladrón piensa que todos son de su condición, mi amigo, deseando de que nadie le fuera a interrumpir el sueño o que yo fuera a gastarle una broma, colocó la cama debidamente atrancando el pomo de la puerta del dormitorio. Y así me lo hizo saber. Dice, he atrancado la puerta, jaja. Así no vendrás. No se te ocurre venir. Digo, sí, hombre, con el frío que hace me voy a levantar. Yo aquí a gastarte bromas. El caso es que yo me fui a dormir arriba y bueno, con un simple pestillo. Yo no tranqué la cama ni nada de esto, pero a las 3 de la mañana en punto pasó algo que os voy a contar. ¿Cómo es que sabías que eran las 3 de la mañana? Pues porque cuando os cuente lo que vi en el sueño, abrí los ojos y eran las 3 en punto. Fijaros, chicos, estaba soñando con cualquier cosa. No era trascendente ni es importante. Pero en un momento determinado del sueño, como si cambiaras de cadena con un mando a distancia, el principal sueño desaparece y aparece una luz blanca que inunda todo lo que se puede ver en el sueño. Una luz muy intensa, muy fuerte, muy cegadora. Desde el centro exacto de esa luz se ve un puntito que cada vez se va haciendo más y más y más grande. Ese puntito se hace lo suficientemente grande como para que se pueda distinguir que lo que se está acercando hacia mí de una forma ya amenazadora resultaba ser un animal. Quien no cree en el poder de Dios, perece. ¡Oh! ¡Qué horror! En el sueño muy perturbadora. Pero lo que más me inquietó es que cuando se me echa encima aquello, oigo la frase: quien no cree en el poder de Dios, perece. Me levanto sobresaltado, me incorporo, enciendo la luz y veo que son las 3 de la mañana. Mi puerta está cerrada. La verdad es que se me salía el corazón en ese momento por la boca. Nunca había visto algo así en un sueño. A duras penas, pues me duermo. No sé qué hora me dio, pero no inmediatamente. Y por la mañana, cuando bajo, me encuentro a mi amigo, a Miguel Ángel, que me dice textualmente: eres un cabrón. Digo, ¿y eso? Dice, mira, ven. Me lleva hasta el cuarto, me mete dentro de la habitación, dice, mira, ¿qué le vas a contar a tu madre o a tu padre? Digo, ¿qué dices? Dice, anoche a las 3... ¿Quién es? Bajaste a darme susto, a tocarme los cojones. Dice, el pomo de la puerta es de estos tipos de pomo de palanca,
no de giratorio, de estas, no, de palanca, que lo tienes que bajar para que se ceda el seguro que tiene la puerta. Lo bajaste varias veces y cuando la puerta estaba abierta empujaste con todas tus ganas y la cama, con lo que pesa, que era un muerto, seguirá siendo un muerto, no lo sé si esa cama ya se ha deshecho mi familia de ella o la han vendido para un museo. Y conmigo encima me has estrellado contra la pared, dejando la armadura de la cama marcada en la pared de yeso. Yo me quedé con la boca abierta. No le dije lo que me había pasado. A mí, a las 3 de la mañana. Nunca se creyó que yo no había sido el que había hecho eso. Y al cabo de los años sí que en una reunión que hemos tenido hace poco, después de un montón de años sin vernos, se lo recordé y le dije lo que me había pasado a mí en el cuarto. Dice que no se acordaba. Bueno, a mí me dejó tal huella esa frase, sobre todo: quien no cree en el poder de Dios perece, que la tengo tatuada en latín en el pecho. Por desgracia he tenido que sufrir muchas operaciones y siempre me han quitado mi cadenita con mi cruz. La que llevo tatuada, esa, con esta frase, no me la pueden quitar. Desde luego que era un mensaje para mí importante que ha marcado mi vida y que lo he transmitido a mucha gente, a todos los que queráis escucharlo. Implica un pensamiento muy profundo en muchos aspectos. Es una frase tan corta: el que no cree en el poder de Dios perece. Claro, te implica la obediencia, el amor a Dios, creer en Dios y en su poder. Son muchas connotaciones. Y perecer, ya no creo que ese mensaje estuviera dirigido a perecer físicamente por enfermedades, atropellos, accidentes aéreos. Yo creo que el mensaje venía a explicar perecer de otra forma. Perecer espiritualmente. Al hilo de esto, mi madre era muy devota y teníamos un corazón de Jesús en la puerta de mi casa, de unos 70 centímetros de piedra, el cual algunos de los que de jóvenes llamamos amigos, luego cuando creces ya te vas dando cuenta de que no son tan amigos, pues se liaron a tiros con una escopeta de plomos, de perdigones, porque como no había otra cosa que hacer o que practicar, me pareció muy casual después, ya con el paso del tiempo, el descifrar la concatenación de estos dos asuntos. Creo que tienen relación. ¿Y vosotros, amigos? ¿Creéis que tenga alguna relación? Bueno, vamos a cambiar de tercio. Dentro de esto voy a pretender que Misterio en Primera Persona os traiga también investigación acerca de temas que no son muy agradables o a mucha gente le disgustan, le asustan. Las sombras del mal. He tenido el placer de viajar a ver el sepulcro de Santo Padre Pío. Y bueno, yo ya había leído mucho acerca de toda su trayectoria, acerca de toda su vida, acerca de bilocaciones, acerca de milagros, acerca de lectura de pensamiento, acerca de una serie de cosas realmente inexplicables. Pero me llamó la atención
cuando leí esto de que al parecer hubo una agresión por parte del adversario, del mal, directa, física, no una agresión psíquica, no una posesión, sino una agresión física muy severa que le llevó al hospital al Santo Padre Pío. Fue una agresión brutal que les estrelló literalmente contra una pared, le causó heridas profundas en extremidades, brazos, cara. Hubo una investigación por Agostino Gemelli, enviado por el Vaticano, cuando, además de todo esto, se une de que el Santo Padre Pío tiene los estigmas de nuestro Señor Jesucristo, el Vaticano saltan todas las alarmas, porque el Padre Pío arrastraba a miles de personas deseando escucharle. Siempre fraile, un simple fraile. Ni obispo, ni arzobispo, ni cardenal, un simple fraile. Tenía tal fe en Dios que yo creo que el mal, no sé qué pensaréis vosotros, pero yo creo que el mal, cuando ya tu fe supera cualquier tipo de duda, no es necesario ver una aparición del arcángel San Miguel ni otras cosas. Yo creo que el mal se deleita en hacer daño, hacer mucho daño, y en este caso físicamente a alguien. Esta agresión está reflejada allí donde está el sepulcro incorrupto del Santo Padre Pío, reflejada con mosaicos en las distintas etapas que aconteció y acontecieron dichas agresiones. Con la ayuda de mi amigo don Francisco de Quevedo, voy a pasar a narraros brevemente. Buenas noches, buscadores de la verdad y moradores de la sombra que sintonizáis Historias de lo Oculto en las ondas de Informa Radio. Soy don Francisco de Quevedo y Villegas, y vengo a relataros una crónica que no se escribió con tinta, sino con la sangre de un justo y la baba azufrada del mismísimo infierno. Viajemos con el pensamiento a los muros de San Giovanni Rotondo. Noche cerrada. Un silencio de piedra y cal se cierne sobre la celda del Padre Pío de Pietrelcina, ese capuchino que lleva en sus palmas las llagas del crucificado, como si el dolor fuera el único idioma que el fiero entiende. El fraile reza. El rosario, gastado por el roce de sus dedos, es su única espada. Pero el aire se espesa. La vela baila una danza de pavor antes de morir ahogada en su propia cera. No es el viento el que azota la ventana, no. Es el hedor del abismo, ese vaho a carne quemada y soberbia rota que precede al monstruo. El revendedor de almas, el cojuelo mayor, el perro del infierno, ha entrado sin llamar a la puerta. ¡Qué estruendo, oyentes de la noche! Las paredes tiemblan como si la tierra misma quisiera abrirse para tragarse el convento. El enemigo no viene esta vez con tentaciones sutiles ni discursos de teólogo falso. Viene con la rabia del derrotado. Se materializa como una sombra de proporciones gigantescas, un tizón del Averno con ojos de azufre que obvia la pureza de ese pobre monje de salud quebrantada. Comienza el martirio. Los golpes resuenan en la piedra desnuda. Siente el crujir de los huesos del santo, derribado de su jergón por garras invisibles pero feroces. Es una lluvia de impactos inhumanos. El demonio lo arrastra por el suelo, lo golpea contra la madera, busca romper el sagrario de su pecho. El rostro del Padre Pío, ya pálido por el ayuno, se tiñe con la púrpura de su propia sangre. Cada rincón de la celda es un teatro de crueldad. ¿Y qué hace el fraile? ¿Acaso gime? ¿Acaso pide clemencia al verdugo? No. El polvo de la celda se mezcla con sus lágrimas de amor divino. Con la boca rota y los dientes cubiertos de grana, el estigmatizado sonríe al monstruo. Es una sonrisa que quema más que el fuego eterno. Cada golpe recibido es un tributo a su Señor. Cada dolor, una joya para su corona de espinas.
Más puedes herirme, bestia rancia, pero menos puedes apartarme de mi Cristo. Parece gritar el silencio de su alma. El sufrimiento es su victoria, y el demonio, en su infinita estulticia, no hace más que agigantar la gloria del humilde. La agresión llega a su cumbre. La sombra aprieta el cuello del capuchino, buscando ahogar el último aliento de aquel que intercede por los pecadores. El aire es ya puro veneno. El Padre Pío agoniza. Sus ojos nublados buscan el crucifijo de la pared, tapado por la silueta maldita. Sabe que las fuerzas de la carne se acaban, pero la potencia del espíritu es infinita. Reúne el aire que le queda en los pulmones heridos. No es un grito de terror, es un mandato que hace temblar los cimientos del purgatorio. Con voz de trueno y fe de roca, pronuncia el nombre que dobla las rodillas en los cielos, en la tierra y en los infiernos. Jesús, María, prodigio. Al escuchar el santo nombre, el monstruo emite un alarido de bestia degollada. La sombra se desgarra, el hedor se disipa en un estallido de azufre, y la criatura huye por las rendijas del pavor, derrotada una vez más por la debilidad de un hombre lleno de Dios. La calma vuelve a San Giovanni Rotondo. Amanece una luz fría sobre la celda destrozada. Allí yace el Padre Pío, magullado, ensangrentado, pero con la paz de los elegidos pintada en el rostro. El diablo tiene los puños, el santo, la eternidad. Que la noche os sea leve, devotos del misterio. Y recordad, cuando la sombra os golpee, no temáis al dolor, temed perder la fe. Aquí, en Informa Radio, os saluda este humilde siervo de las letras. Muchas gracias, don Francisco, por esta explicación de tan solo uno de los ataques que recibió Santo Padre Pío. La colección de ataques es muy abundante, la verdad. Pero este fue especialmente violento y, como he dicho antes, suscitó una investigación por parte del Vaticano, con peritajes, ya que el ángulo de las heridas infligidas daban por resultado que era imposible que el Santo Padre Pío se las hubiese ocasionado a sí mismo, y desde luego los testigos que rodearon este acontecimiento, que ocurrió con la puerta de la celda del Santo Padre Pío cerrada, escucharon no solamente los gritos de dolor, de angustia del Santo Padre Pío, sino que percibieron también otra voz. Percibieron también otros sonidos en los que de alguna manera describieron como no humanos. No humanos. Santo Padre Pío describía a esta sombra que se convertía en algo que podía dañar, podía golpear, podía arañar, como cosacos. Estos cosacos me han vuelto a atacar. A veces también vio la materialización en el interior de la celda de esta sombra que de pronto se transformaba en una mujer desnuda o semidesnuda. Otras veces en personas de su pasado, familiares que ya habían fallecido. Fueron muy numerosas los altercados que el Santo Padre Pío sufrió con el adversario. Tal vez como he dicho antes, cuando tu convencimiento ya es pleno, no hay duda de que existe una vida después de esta, que hay un poder, el de Dios. Quien no cree en el poder de Dios perece. Y por otro lado hay un poder antagónico a ese poder primario al que muchos llamamos Padre. Ya no es necesario el esconderse, porque claro, cuando se manifiesta el mal delante de alguien,
está dando a entender claramente que existe también el bien, que existe Dios. Fijaros que una de las primeras mentiras que tiene el mal es negar su existencia, hacer creer que no existe. Yo he llegado a oírlo hasta de boca de sacerdotes, que es un invento, un constructo para meter miedo. Claro, si no crees en el diablo, en el mal, en el adversario, tampoco vas a creer en Dios. Eso te va a llevar a que, como tienes libre albedrío, pues, perdón por la expresión, para lo que me queda de convento, pues eso dentro. Y mucha gente hace eso, destruyendo su futuro, el que viene después, y muchas veces el que tienen aquí también, porque pasar por este mundo haciendo daño a ti y a los demás no le veo mucha gracia, aunque te cubrieses de oro. Y los que creemos en que hay algo después, pues evidentemente ya no actuamos por miedo al castigo, un castigo que nos vamos a buscar nosotros mismos. No vamos a tener ese Dios castigador con el látigo que te va a mandar al infierno. Es que vamos a ir nosotros a pleno pulmón chillando: yo me condeno, porque elijo al adversario. En la colección de sucesos paranormales que hay recogidos tanto notarialmente como en libros tan religiosos y no tan religiosos, en todas o en casi todas las religiones aparecen las figuras de los exorcistas. Hubo uno en especial, que en paz descanse, que es el padre Gabriel Amorth. El padre Gabriel Amorth contaba con una serie de exorcismos, participó en algunos programas de televisión famosos, como Un Cuarto Milenio, con Iker Jiménez, donde pudo aportar hasta incluso clavos que habían salido de la boca de personas supuestamente poseídas. Clavos que no habían aparecido en radiografías previas por médicos. Clavos de unas longitudes que asustaban. Y una cosa que me llamó mucho la atención de estos clavos, de estos clavitos, que podían tener tranquilamente los 15 o 20 centímetros, que eran clavos muy antiguos. Objetos metálicos de toda índole, trozos de metal que salían de la boca de estas personas inexplicablemente. El padre Gabriel Amorth daba un valor extraordinario a algo que creo que no debemos obviar. Quien lo quiera obviar está, por supuesto, en su derecho. Es la oración del Santísimo Rosario. Decía Gabriel Amorth que no podía resistir el diablo en los exorcismos, ni siquiera la presencia del rosario físico, que le dolía enormemente. La Virgen María no ha sido precisamente muy amiga del mal y de la oscuridad. Por eso, cuando hay poderes hoy en la Iglesia que me cuentan, me dicen que la Virgen María no es corredentora, digo: ostras, ¿te estás cargando? ¿Te estás cargando el poder del Santísimo Rosario, que como exorcistas del nivel del padre Gabriel Amorth dice que son imprescindibles para la lucha con el mal? Claro, si tú no ruegas a la Santísima Virgen, que es lo que es una plegaria de amor, realmente el rosario, ¿verdad?, que espanta, supuestamente, como dicen ya no solo, he dicho antes, Gabriel Amorth, sino otra serie de exorcistas. Si esto lo descartas porque total la Virgen no pinta aquí nada, estamos tirando un arma muy poderosa. Lo he dicho en algunos otros programas y lo aprovecho para decir hoy. Todo está vinculado, amigos. En la historia, gente que sirve al mal, con corbata, traje y maletín, no son esos típicos individuos que aparecen
a veces en las películas de terror, con una máscara de cabra, de macho cabrío y un tridente y no sé qué más. Para servir al mal no es necesario ponerse disfraces. Y para servir al bien tampoco hay que vestirse de papa, ni de lagarterana, ni de torero. Se sirve al bien o se sirve al mal desde dentro de nuestro corazón y por nuestras acciones. Como dicen las Escrituras, por sus hechos los conoceréis. Lo preternatural y duro de cosas completamente inexplicables están muy ligadas a las cosas que creemos que tienen explicación, o pensamos que la tienen aquí en la Tierra, acciones de políticos, movimientos que parecen ser misericordiosos, movimientos que parece que son por la igualdad de todos. Qué bonito, ¿verdad? Con disfraces creíbles. El disfraz que tienes que ponerte para engañar a la humanidad no puede ser un disfraz, como he dicho antes, con una cabeza de carnero o de macho cabrío, con unas patas también de cordero, un ser andrógino y escupiendo azufre. Coño, este es el demonio. No, tienen un disfraz mucho mejor. Libertad para todos, libre albedrío para todos, derechos para todos. La ventana de Overton la vamos cambiando a nuestro gusto cada vez que vemos que ya nos hemos tragado el último nivel de perversión y pasamos al siguiente, porque ya nos hemos acostumbrado al anterior, y entonces el siguiente puede parecer ahora o hace 10 años, parecer asqueroso y repugnante, pero bueno, como ya nos hemos tragado la sopa de ese otro vértice de Overton, que también nos hubiese parecido hace 20 años asqueroso y repugnante, pero ahora ya te parece muy normal, seremos capaces de tragar lo que haga falta. Y ahí están esos siervos del mal. Luego el mal, el puro, el verdadero, el odio a Dios y la destrucción, para la destrucción de tu alma y la mía, ese a veces se opera y se manifiesta como con el Padre Pío, como en sucesos sobrenaturales o preternaturales. Amigos, hoy ha sido la primera entrada de este programa que está concatenado, no lo dudéis, con los anteriores que hemos realizado hasta la fecha, porque son historias ocultas. Queridos amigos, muy buenas noches, felices sueños y hasta el próximo domingo. Buenas noches, queridos amigos de Historias de lo Oculto. No dejéis de suscribiros al Búnker de Josema en YouTube.